La dicha de viajar es enriquecer el alma, sentir la libertad en tus manos, en tus pies. Es atravesar el marco de tu puerta y pasar a entender lo desconocido, que va desde adentrarnos a nosotros mismos como conocer parte de la historia. Y es que en la inmensidad de las probabilidades, nosotros estamos de por medio. Finalmente te habrás preguntado alguna vez cómo es que en medio de tantas posibilidades hoy día estás sentado en el lugar donde estás, viendo este video ubicado exactamente en esa tu ciudad o población, a esta hora precisa. Todo va escalando bajo el regente del efecto mariposa o quizás causa y consecuencia. Pero ¿cómo es que llegamos al hoy y el ahora, tal y como lo conocemos? Es aquí la importancia de la historia y será otro de los abundantes atributos que te da el regalo de viajar. Hoy, la brújula apuntó hacia Chihuahua. Todo un festín de posibilidades se disparó. Conocer la Sierra Tarahumara, el hermoso y frío pueblo de Krill y las enormes y colosales barrancas del Cobre. Lamentablemente, 5 días no bastan para abarcar todo el estado. Sin embargo, compartiré mi experiencia como viajante explorador, que la verdad, hoy escribiendo estas palabras, recuerdo encantado. Chihuahua es el estado más extenso de la República Mexicana. Fue fundado el 6 de julio de 1824 y su nombre oficial es Estado Libre y Soberano de Chihuahua, aunque el 12 de octubre de 1709 es la fecha en la que se conmemora de manera oficial la fundación de Chihuahua, con Antonio Deza y Ulloa como su fundador. Chihuahua fue fundado bajo el nombre de Real de Minas de San Francisco de Cuéllar, en honor al entonces virrey de la Nueva España. El estado de Chihuahua se divide en 67 municipios y un sinfín de lugares interesantes para visitar. Se piensa que el nombre de Chihuahua proviene del náhuatl y el rarámuri, en lo que se podría traducir como lugar donde se juntan las aguas del río o lugar de fábricas. Y ahora quiero mostrarles el Palacio de Gobierno, el cual se empieza a construir allá por el año de 1880 y es inaugurado en 1892. Es un lugar que está impregnado de episodios trágicos, una lucha por la libertad, hechos patrióticos en defensa del territorio, el movimiento revolucionario con Pascual Orozco y Francisco Villa. Fue construido en por lo menos 2 etapas, la primera durante las últimas décadas del siglo XIX y la segunda durante la reconstrucción, luego de un incendio en 1941, incrementando a su estructura 2 pisos más, lo que hoy se conoce como segundo piso, y la azotea o tercer piso, que fue demolido. 360 metros cuadrados de preciosos murales que guardan la historia del estado y fueron realizados por el maestro Aarón Villa Mora entre los años de 1960 a 1962. Asimismo, en uno de los pilares muestra cómo está labrada la fecha de 1881, año en que iniciaron oficialmente las obras de construcción. De igual modo, viene otra fecha en la columna derecha, 1884, que es cuando termina la primera etapa en el primer piso del palacio. La piedra angular de este lugar es el patio central, donde se erige el altar a la patria, un recordatorio solemne y emotivo del lugar exacto donde fue fusilado Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Miguel Hidalgo y Costilla fue fusilado en el patio del Hospital Militar de Chihuahua, antes el convento de Loreto, en este mismo lugar. Veamos un poco de lo que nos contó el guía sobre los murales. Y bueno, los murales que tenemos aquí. Estos murales fueron realizados por un artista, un pintor originario del estado de Hidalgo. El gobierno del estado lo contrata para que viniera a pintar únicamente el mural que está ahí, el de Miguel Hidalgo. Eso fue el primero que pintó. Ya después de ahí le van a encargar el resto, ¿no? de los murales. Y estos murales, partiendo de este que tenemos aquí, el que está ahí al fondo, ese mural nos vamos hacia la derecha recorriéndolos y van en orden cronológico. Este primer mural nos habla de cuando cruza por lo que es hoy Chihuahua, el estado de Chihuahua,
el primer europeo, que es el que tenemos con la cruz, nótenlo muy pálido, ¿no? Barba, español. En la historia del norte de México, él es muy famoso. Norte de México, sureste de Estados Unidos. Su nombre fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca. De hecho, hay una película que así se llama y se la recomiendo ampliamente. Cabeza de Vaca, junto con este personaje que está hincado con la calabaza, el otro personaje que está en la esquina con el bastón, y este del lado izquierdo, de raza negra, era esclavo. Ellos cuatro van a ser los sobrevivientes de una expedición española. Les platico. 1528. Zarpa de España esa expedición. Se hacen a la mar y estamos hablando de 6 barcos. Estamos hablando de poco más de 600 tripulantes entre marinos y soldados. Y vienen navegando, ¿no? Llegan a lo que hoy es Dominicana, la República Dominicana. De ahí continúan navegando hasta llegar a Cuba. Y de Cuba, el capitán al mando, Pánfilo de Narváez, decide continuar navegando e ir a la conquista de Florida, la península de Florida en los Estados Unidos, hoy en Estados Unidos. Ahí van. Con lo que no contaba el capitán era con el mal clima en el mar. Y pues, tristemente, naufragan. De esos más de 600 gentes a bordo, en esos 6 barcos, ellos son los únicos 4 sobrevivientes. Estos que tenemos aquí atrás, que les mencioné. El punto a lo que voy, el asunto, es que ellos deciden caminar. Inician una caminata, imagínense nada más esto, desde Florida, pasando por Alabama, Luisiana, Texas, Nuevo México, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y la hoy Ciudad de México. El asunto está en que cuando Cabeza de Vaca llega a la Ciudad de México, se entrevista pues, con la máxima autoridad de la Nueva España en aquellos años, quien era el virrey Antonio de Mendoza. Y ahí les va. Cabeza de Vaca le platica unas que, Dios mío santo, le dice Cabeza de Vaca al virrey. Allá en el norte, donde anduvimos perdidos en esa caminata de 7 años, dice, escuchamos hablar de los indígenas, de los nativos, de esos desiertos y llanuras del norte. Escuchamos que hablaban de la existencia de un reino muy rico, un reino que ellos, los nativos, le llamaban Cíbola. Y Cíbola se componía de 7 ciudades donde había oro, turquesas, todas esas riquezas. Lo describe una cosa magnífica, ¿no? Pues inmediatamente el virrey de la Nueva España dice, caray, pues eso es lo que venimos, a lo que venimos, ¿no? Y si el oro y todo eso está en el norte, pues al norte vamos. Y así es como van a empezar a enviar expediciones. Que ahí precisamente hay una conexión entre lo que es el estado de Jalisco, de donde ustedes vienen, y Chihuahua. Porque precisamente de allá, Guadalajara, lo que antes fue la provincia de la Nueva Galicia, de ahí, de la Nueva Galicia, envían expediciones hacia el norte, terrestres, pero bordeando la costa del Pacífico. ¿Buscando qué? Las 7 ciudades de oro que Cabeza de Vaca le había hablado. Y esas expediciones continúan, pasan por Chihuahua, siguen hasta Nuevo México, hoy es de Estados Unidos. ¿Y qué sucedió? Pues que nunca encontraron nada, por la simple y sencilla razón de que nunca existieron. Era ya que Cabeza de Vaca, su cabeza ya no iba bien, ¿no? Ya iba mal de sus facultades mentales. Pero sí, de todas las expediciones, finalmente lo que van a provocar con esa mentira es que se colonice el norte de México. Si no hubiera sido por eso, seguramente hubiéramos tardado mucho más tiempo en que se colonizara por parte de los españoles esta parte de aquí de Chihuahua. Y no encontraron jamás esas 7 ciudades de oro que Cabeza de Vaca habló, pero sí encontraron, ¿saben qué? Las minas de plata. Ahí arriba, en la parte superior, en ese cerro está la puerta. Eso representa la primer mina de plata descubierta en el estado de Chihuahua, Santa Bárbara. Y eso se suscitó en el año de 1567. Primer pueblo fundado en Chihuahua, y de ahí pues ya va a venir el boom de la minería. La economía del estado de Chihuahua
desde siempre de tradición se ha basado en dos industrias principales, la minera, obviamente, y la ganadera. Son las que siempre han estado, y con altibajos, obviamente, pero digo, dos de las principales, porque pues hay muchas otras industrias, el caso de la manufacturera, la maderera, agrícola, frutícola, les decía, Chihuahua es primer productor de manzana y de nuez, entre otras cosas. Este mural, les decía, es el primero que pinta el maestro Aarón Piña Mora. Ese fue el nombre del artista, Aarón Piña Mora. Lo contrataron para pintar este mural. Pero este mural, el maestro Piña Mora, Aarón Piña Mora, lo bautizó. Él llamó a este mural el fusilamiento de la luz. Fusilamiento de la luz. Y a mí, bueno, pues a cualquiera le quedaba claro, ¿no? Fusilamiento de la luz. Bueno, pues sí, pues es que aquí fusilan a Hidalgo, en este caso, ¿no? Pero siempre me llamó la atención por qué de la luz. ¿Por qué de la luz? Y creo saber, ustedes tendrán la mejor opinión porque, insisto, los murales se interpretan de acuerdo a lo que uno conoce. Pero fíjense que Hidalgo, allá en Guanajuato, cuando va a iniciar la guerra por la independencia, definitivamente la guerra por la independencia, ellos se inspiraron mucho en Europa, la Revolución Francesa, leían tantos humanistas, libres pensadores, no sé, quién, Rousseau, Voltaire, cuántos hubo, ¿no? Y va a haber mucha influencia de esas personas para la guerra de independencia. Pero también saben una cosa, llegan las logias masónicas. Y sabemos que Miguel Hidalgo fue iniciado dentro de esta fraternidad, la masonería. Entonces, obviamente, al pintar este mural, el artista lo llamó el fusilamiento de la luz, refiriéndose al fusilamiento de un masón. Cuando una persona va a ser iniciada dentro de esta fraternidad, se entiende que de profano, de una vida profana, una vez que eres iniciado en esa tenida que se llama, pasas a la luz de conciencia, de conocimiento, de bla, y luz, y un montón de luz. Entonces creo que por esa razón le llamo así. Y vemos el rostro de Hidalgo, que nos intenta decir cómo pudo haber sido el rostro de Hidalgo momentos antes del fusilamiento. Y bueno, pues así no lo pone. De hecho, con la mano derecha sobre el corazón, porque Hidalgo le pide al pelotón de fusilamiento que le apunten y le disparen al corazón. Desafortunadamente, pues eran malos para tirar porque le erraron por todos lados, pero menos al corazón. Total. Sobre el rostro de Hidalgo vemos ese personaje que le llamamos el espíritu de la independencia sobre el cráneo de Hidalgo, rompiendo las cadenas de la esclavitud que nos ataban a España. Luego lo vemos un poco más a la derecha, ahí arriba, ese mismo personaje, sosteniendo esos documentos que son principios de libertad. Estos principios de libertad, con sus garras, vemos la mano que es entre mano humana y garras de águila. El águila, símbolo patrio, defiende esos principios de libertad para finalmente vernos ya como una nueva nación independiente de España, representada con nuestra bandera. Eso es lo que a grandes rasgos nos dice el mural. Y si están pensando que aquí en la pared fue donde lo fusilaron, pues no. Déjenme les digo que no, porque aquí dice 1811, y cuando inicié esta plática les comentaba que el palacio se terminó en 1892. Significa que en 1811 esta pared no existía. Pero sí era parte de aquel colegio jesuita que ya les platiqué al principio. El lugar exacto, preciso, donde fue fusilado es aquí, en este altar. Este es el lugar. Aquí es donde lo fusilan exactamente, así como lo vemos sentado, los ojos vendados, lo fusilan de frente, la mano derecha sobre el corazón, la mano izquierda, ahí trae un crucifijo, pero era un rosario completo. Y bueno, con el fuego, la lumbre que vemos ahí, pues eso representa, obviamente, la flama de la libertad. Nunca se apaga, y esperemos que no se apague, ¿verdad? En el Palacio de Gobierno, cada rincón cuenta una historia. El Museo de la Independencia y la Galería de Armas transportan a los visitantes a épocas de heroísmo y sacrificio. Chihuahua fue el estado con más inversión extranjera en compañías no ferroviarias del país, por lo que el crecimiento de su economía y sociedad se vio fuertemente influenciada por extranjeros. Incluso hoy en día se nota, y más por su cercanía a nuestro vecino país,
En mi visita quedé asombrado de tan solo recorrer en un simpático carro de tour sus calles y avenidas. Circular sus calles es encontrar decenas de plazas comerciales, cientos de restaurantes y comercios, agencias de autos y negocios extranjeros. La fuerte inversión económica radica principalmente en los extranjeros y en los pueblos, el turismo, aunque esto apenas es la punta del iceberg. El tour sigue mostrándonos calles donde el paisaje era muy urbanizado, luces de cotos con hermosas y grandes casas, aquellas que se decían pertenecieron a Juan Gabriel, el divo de Juárez, y una muy especial que luce abandonada, pues está fuertemente estigmatizada, al ser una casa con fuerte actividad sobrenatural. Nadie puede vivir en ella, dice nuestro guía. Y a lo que yo entendí, hubo un crimen muy fuerte, donde una niña pierde la vida en una caldera. Juro que haré una investigación completa de esta casa. Llegamos entonces hasta el Parque Metropolitano El Rejón, donde se divisa la presa del mismo nombre, quizás lo más natural en kilómetros y kilómetros de casas de lujo y comercios. Este fue construida en 1910 para abastecer a la ciudad y controlar las crecidas del río Chubiscar. Su cortina es de cantera y se le considera una de las más bellas de México. Lamentablemente llegamos de noche y solo pudimos ver la panorámica nocturna. La zona centro se ve un poco más conservadora, aunque pocos los edificios históricos evocan una época de suma importancia en el México moderno. Hablando de su catedral, se dice que recabaron fondos mediante la imposición de una contribución de R$1 por cada marco de plata extraído. Este plan fue aceptado por los principales interesados, en su mayoría propietarios de importantes minas, logrando así que el 21 de junio de 1725 el obispo de Durango, Benito Crespo, colocó la primera piedra, dando inicio oficial a la construcción. El templo es dedicado a la Santa Cruz y a pesar de los retrasos y desafíos que surgieron, la fachada de la parroquia se completó en 1741. Sin embargo, las torres permanecieron inconclusas hasta que se contrató a Bernardo del Carpio para su terminación en 1789. Y a pesar de que la construcción no se completó hasta 1826, el recinto ya se utilizaba para celebrar misas y otras festividades, lo que retrasó aún más el proyecto. Es una joya de estilo barroco, todo el interior destacando su altar mayor, los coros y hasta una Virgen de Guadalupe, donde yacen las flores, lleno de feligreses y devotos. Afuera, en su kiosco, todo es vida y movimiento. Tiempo me hizo falta para conocer más sus calles. Sin embargo, me la estoy pasando muy bien. Mi visita a la Casa Museo Juárez la he compartido en mi otro canal Detectando Paranormal. Te lo recomiendo, ya que pude captar con el Spirit Box respuestas muy extrañas de una entidad que aseguraba ser Benito Juárez. En fin, este hotel fue mi hogar durante mi estancia en Chihuahua. La comida muy buena, los espacios muy amplios, aunque es un espacio muy ejecutivo y sobrio para mí. Los colores grises y neutros abundan, evitando el buen contraste con la experiencia alegre de Chihuahua. Fuera de eso, el servicio fue genial y muy atento. El tour nos llevó a un lugar difícil de olvidar, la Quinta Gameros, que no por demás es considerada la casa más bonita de Chihuahua. Su peculiar historia nos transporta al porfiriato y el capricho de un hombre por tener una casa inspirada en un hogar que él mismo vio en uno de sus viajes al sur de Francia. Así es, en 1904, Manuel Gameros había realizado un largo viaje por Europa, durante el cual conoció una mansión localizada en el sur de Francia y que le sirvió como inspiración para la casa que deseaba construir para su familia en Chihuahua, para que pudiera planear su mansión. La construcción concluyó prácticamente en su totalidad en noviembre de 1910, fecha en que paradójicamente inició la Revolución Mexicana, siendo uno de sus principales teatros de operaciones en el estado de Chihuahua. La familia solo pudo disfrutar de su mansión durante alrededor de 2 años, pues en octubre de 1913, Gameros fue nombrado senador en la segunda legislatura, nombrada por Victoriano Huerta, y en diciembre de ese año, las tropas federales fueron derrotadas por los revolucionarios de la División del Norte al mando de Francisco Villa.
y en consecuencia tropas federales y las principales familias de la burguesía chihuahuense evacuaron la ciudad. La familia Gameros, junto con varias más, partió al exilio a Estados Unidos. Escuchemos un poco de lo que nos platicó nuestro guía. Este lugar, les digo, es el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros. Quinta Gameros. Y de entrada, lleva el nombre de Quinta porque se refiere el terreno, se refiere a la quinta parte de una hectárea. O sea, de 10,000 son 2,000 metros cuadrados. Lo que tiene esto es una quinta parte de la hectárea. Por eso se les llama quintas. Y ya nada más se le agrega el nombre, el que el dueño quiso. En este caso, Gameros. Aquí en el lobby, en el foyer, van a ver 3 fotografías en el piso de arriba. La fotografía central, la del medio, es la que corresponde al dueño original de esta casa, quien mandó construir esta casa. Él fue un ingeniero minero, la minería. Sigo insistiendo con la minería en Chihuahua, cuidado. Minería, minera y ganadera, es una locura. Ingeniero minero, con un gran capital, una persona muy pudiente económicamente, y pues va a ser quien va a construir esta casa. Tiene una historia muy sui generis, una historia hasta romanticona, créanmelo, hasta romanticona la historia de este lugar. Ahí les va. 1898 se casa Manuel Gameros con una joven también de las élites económicas de Chihuahua. Ella se llamó Elisa Müller. Elisa Müller. Se casan, viaje de bodas es París, Francia. Y aquí es donde viene la historia. En algún momento dado, caminando por ahí cerca del río Sena, París, Elisa le dice a Manuel, mira esa casa, qué hermosa está. Y se queda maravillada Elisa con la casa que vio, ¿no? En París. Y todo como lana había, por dinero no paraba el asunto, ¿no? Y yo creo que también amor, ¿verdad? De tal manera que le promete Manuel a Elisa, le dice, Elisa, te prometo construirte una casa como esa, pero en Chihuahua. Y miren lo que logró, miren lo que hizo. Resulta y resalta que bueno, pues ya regresan a Chihuahua. En esos momentos, en ese inter, Manuel Gameros conoce a un personaje que tenía puesto diplomático en Chihuahua y que aparte era un arquitecto muy reconocido. En las fotos que mencioné que van a ver ahí en el lobby del segundo piso, la del lado derecho es la del arquitecto Julio Corredor Latorre, se llamó. Y Gameros lo contrata para el proyecto, ¿no? De hecho, lo manda a París, así, como le decimos hoy, el all inclusive, ¿no? El todo incluido, a París, para que vaya a vivir a la casa. Y sobre esa casa le hiciera el proyecto. Y ahí va el arquitecto con todo pagado a París, allá se anda y esto y lo otro, la encuentra, dibuja, hace todo lo que tiene que hacer, regresa a Chihuahua y le pone el proyecto en la mesa a Manuel Gameros. Aquí está, le dice, ¿y sabe una cosa? Mejor que la de París. No, pues, de volada, vámonos. Y empieza ya la construcción ya físicamente de la casa. Esta casa, la construcción inicia en el año de 1907. Y sabe una cosa, crear esta maravilla le llevó únicamente 3 años al arquitecto. De 1907 a 1910. 1910 ya le faltaban los pisos, cualquier detalles de la casa. Ya lista para habitar. Pero, ¿qué creen? 1910, la revolución. La revolución. Y obviamente todas esas familias muy adineradas, Terrazas, Krill, Zuluagas, tantos, entre ellos Gameros, bye bye. Aquí espantan en Chihuahua. Así que vámonos. Así que el año que estaba ya la casa casi lista para habitarse, año en que abandona la familia Chihuahua para jamás volver. Esto nos dice que nunca, jamás pudieron habitar la casa, la familia Gameros. Pero realmente la revolución, muchas casas fueron tomadas por la revolución. Muchas casas fueron tomadas, casas que fueron abandonadas y que muchas de esas casas Villa las convirtió en escuelas, que ahorita les voy a platicar de eso.
Entonces, pues sí, la casa queda sola. Y tomando el tema de Villa, relacionado con las casas, Villa cuida mucho, porque en estas casonas, las que estaban habitadas, había grandes bibliotecas, libros, y Villa confisca todos esos libros, bibliotecas, para entregarlas a las escuelas que él mismo había fundado. Los pianos que habían dejado las familias también, que fueran a las escuelas para que les enseñaran música a los niños. Hubo un proceso ahí. El asunto es que con Gameros, y les digo, pues nada, se van a El Paso, Texas y allá. Durante la Revolución, esta casa, sí, la toma Villa, una de las muchas que tomó. Y quien vino a habitar esta casa por un corto tiempo, lo que es que nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Va a ser Venustiano Carranza. Venustiano Carranza viene a Chihuahua a querer apaciguar a Villa, y Villa lo hospeda aquí. Ese es el único que la habitó, no la habitó Villa, la habitó Venustiano Carranza. Pasa la Revolución y el gobierno federal regresa las propiedades a los dueños de ellas, propiedades que fueron tomadas, confiscadas en la Revolución. El caso de aquí, de esta casa, el señor Gameros, Manuel Gameros, ya había muerto la esposa, Elisa. El único hijo varón que tuvieron también ya había muerto. Sobrevivía nada más la hija, Elisa Gameros Müller. Y ella es la que va a venir, pues, a tomar posesión de nuevo de la mansión, de la casa. Pero ahí va. El gobierno federal dice, ¿sabe qué? Sí, pues aquí está su casa. ¿Pero qué cree? Aquí le tenemos un cuentononón en Hacienda. Qué raro, ¿no? Y bueno, el gobierno le dice, podemos negociar. Yo, en lo personal, no sé en qué términos quedó esa negociación. Lo que sí sé es que el gobierno federal se quedó con esta casa, probablemente Elisa sin deuda. El gobierno federal, a su vez, traspasa esta casa al gobierno del estado de Chihuahua. Y el gobierno del estado de Chihuahua en comodato a la Universidad Autónoma de Chihuahua, la UACH. Entonces, hoy esta casa la tiene y la maneja la UACH, la Universidad Autónoma de Chihuahua, y hoy se usa para todo lo que está enfocado a las bellas artes, exposiciones temporales de escultura, de pintura, de música, bla, 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 bla. Todo lo que es bellas artes es aquí, más los fines de semana, pues las sesiones de fotos de las quinceañeras y las bodas, ¿verdad? Que pues qué mejor lugar que ¿no? Aquí derecho, en esta misma, está la sala, que es un neoclásico, y los muebles de la sala son estilo Luis XV. El viajar al siguiente punto nos convocó trasladarnos en autobús rumbo al enigmático pueblo o estación de Krill, un nombre muy poco usual para un poblado donde abundan las personas de etnia rarámuri, que muy pronto entenderán de lo que hablo. La ornamentación del lugar es un collage entre campestre y vintage, colmando los rincones con antigüedades muy bonitas y elementos de madera. Es un lugar muy popular entre los viajantes y creo que su especialidad principal serían las carnes. Los cortes abundan y bueno, las imágenes hablarán mejor que yo. Muy rico todo, aunque los precios van un poco elevados a mi parecer. Esto es así en su mayoría, porque al parecer entre más nos acercamos al norte del país, más se elevan los precios de todo. Pero la panza quedó llena y el corazón más contento que nunca. Unas 4 o 5 horas nos tomó llegar a Krill. Llegar de noche nos dejó ver lo bonito que se veían las luces. La temperatura en febrero es cruel. Estábamos a 5 grados con tan solo llegar a Krill. Los mexicanos conocemos muy bien este dicho: febrero loco, marzo otro poco. Pues sí, pero nos tocó el frío fresquito en toda nuestra estadía en Chihuahua. Estación Krill o simplemente Krill fue fundada el 26 de mayo de 1907 en lo que era una ranchería rarámuri llamada Nariachi. Tiene su origen como estación del ferrocarril, que partiendo de la ciudad de Chihuahua culmina en el puerto sinaloense de Topolobampo. Así es, este lugar es la estación del famoso tren Chepe, antiguamente conocido como Ferrocarril Kansas City, México y Oriente, y durante muchos años culminaba en Krill, hasta que en la década de los años 60 su trazo actual fue terminado por el gobierno mexicano. La población debe su nombre al gobernador de Chihuahua, Enrique Krill Huilti, principal impulsor de los ferrocarriles en el estado. Deleitarnos en sus calles es como recorrer alguna excéntrica ciudad europea, destacando su hermoso templo que bien cuando lo ves no te sientes en México, Iglesia de Cristo Rey de estilo neogótico. El otro es un poco menos excéntrico, pero igualmente muy bonito, es a Nuestra Señora de Lourdes.
La verdad y en esencia, el viajar hasta Krill es básicamente el sueño de verlo en un paisaje nevado, como lo vemos en las siguientes fotografías, donde nos obsequia un panorama surrealista que parece sacado de un cuento de Navidad. Lamentablemente, y aunque llegamos en aquellas fechas donde se cuenta suele nevar, pues no tuvimos suerte. Aunque sí moría de frío, no llegó a nevar, no había escarcha, pero aún así el pueblo es hermoso. Recorramos un poco de sus calles. Además de probar su rica comida, que lo que más se me antojaba era un delicioso caldo de pollo. ¿Y qué creen? Lo encontré. Estaba en un paraíso comiendo manjar de dioses. Para rematar, conocí este resaltante platillo llamado madrazo, que no es más que una enorme quesadilla con queso chihuahua y carne al gusto. Le eché mucho guacamole y vámonos pa' dentro. Simplemente alucinante. Como punto curioso, gran parte de la economía la destacan los tarahumaras o rarámuris. Podremos encontrar en las tiendas de todo Krill souvenirs haciendo alusión a su cultura, como prendas, juguetes, llaveros y joyería rarámuri. Ustedes sabrán el goce que es quedarte en un lugar muy bonito y acogedor, un hotelito estilo cabaña, que la verdad me dejó encantado por su sencillez y comodidad. Me tocó dormir en el ático de madera, todo decorado con detalles que resaltan la cultura rarámuri, un escritorio con tele, un balconcito con vista al chepe, un calentador de gas, vital para esas noches de frío. Algo que me encantó es que tenían cobijas de sobra, algo que en los hoteles suelen limitar injustamente bajo el frío que está haciendo en Chihuahua. Así que entre la comodidad y el calorcito de la habitación, poco a poco me preparo para la siguiente etapa de mi viaje, pero ese lo dejaré para el siguiente video, en el cual conoceremos más de la cultura rarámuri. Podremos entrar a una cueva donde vive una familia tarahumara y donde de hecho vivía la famosa Doña Petra. Además, y por fin, experimentaremos los encantos de viajar en clase ejecutiva en el Chepe. Y por supuesto conoceremos Barrancas del Cobre, un lugar hecho para aventureros y amantes de lo extremo. No se lo pueden perder aquí en Detectando, porque viajar también es encontrar un tesoro. Suscríbete, Detectorista, así me ayudas mucho. Cuídate y bye.